Bueno, bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos en esta clase número 4 de la unidad 2, ¿sí? En la unidad que se denomina frontera entre lo anímico y lo somático, que tratamos de sortear, ¿sí? Cuáles son las cuestiones de la adolescencia que podemos establecer entre cuál es el trabajo psíquico y cuál es la incidencia también de lo somático, en este caso de lo puberal, como venimos trabajando con Gutón. Y hoy lo que vamos a ver es el texto de David Nacio, La adolescencia es una saludable histeria de crecimiento. Y porque este título nosotros tratamos de recrear esto a partir de los estados del yo en la adolescencia, una histeria y un duelo necesarios. Aquí tenemos tres bastiones o tres temáticas que vamos a abordar. Primero, ¿cuáles son esos estados del yo en la adolescencia? ¿Sí? La adolescencia como una histeria saludable de crecimiento y el duelo como trabajo psíquico que necesitan hacer los adolescentes para atravesar, obviamente, esta etapa. Por eso es que quiero recapitular, ¿sí? Que ustedes podamos hacer foco en la identidad, que es el concepto que venimos trabajando anteriormente, ¿sí? Y rescatar, ¿no?, de la identidad y de la conceptualización de identidad, que la identidad personal, según Seoane, es el interjuego de las imágenes, los símbolos, los saberes compartidos, en tanto una apropiación, ¿no?, tanto de experiencias vividas y pensadas, como de los mitos que hablan del origen sobre cómo fuimos, por qué fuimos, a modo de relatos de otros, y también de nuestros proyectos identificatorios, como nos indica Pierre Boulanier, y de cómo nos gustaría ser en un futuro. Por eso en esta clase vamos a ver cómo estos estados del yo, cómo esta histeria se juega en los adolescentes y altera de alguna manera este yo vivido como frágil, como un retoño, como un pimpollo, muy, muy frágil e inmaduro de alguna manera para poder volver a repensar, ¿sí?, ese amor propio sobre el adolescente mismo, ¿no?, que es lo que más cuida de sí mismo y que claramente se ve atravesado por este interjuego, ¿no?, de estos tres estados del yo, también para poder generar esta visión y este nuevo conocimiento y esta nueva manera de amarse, ¿no?, a sí mismo y a sí misma, en tanto identidad. Entonces, aparece, según Nacio, una caracterización de un adolescente como un adolescente histérico que representa tres estados del yo, ¿sí?, en el cual aparece una histeria de angustia, ¿sí?, como un yo que está angustiado y es miedoso. Aparece una histeria depresiva en un yo que se encuentra triste, ¿sí?, y apático y decepcionado de sí mismo. Y en tercer lugar, un yo rebelde e iracundo, tal como es característico de la histeria juvenil. En este caso podemos ver aquí las tres caracterizaciones de los estados del yo, en el cual aparece a la manera de fobia, síntomas fóbicos, que en el primer estado, que en realidad los adolescentes neuróticos van oscilando entre estos tres estados, ¿sí?, no es que hay un único en el cual pueden representarse, pero hablamos de un yo que está en estado frágil, ¿sí?, que se trata de protegerte de todo y que todo lo que viene del exterior, ¿sí?, aparece en forma de amenaza contra la afirmación de su sí mismo, ¿no? Aquí aparece un superyo que es hipermoral, ¿sí? Este superyo, acuérdense que se vuelve a reeditar a partir del complejo de Edipo, ¿sí?, en esta etapa de la adolescencia. Entonces, el adolescente podría mostrarse no en forma, digamos, temerosa, sino también como intratable, como inaccesible, como cerrado, ¿sí?, a otros y a las relaciones, ¿no?, por sufrir de esta amenaza. En cambio, en el segundo estado, en que aparece la histeria depresiva, este estado aparece
aquí se juega un superyo totalmente inflexible y tirano, ¿sí? Que agobia y genera autorreproches en el sujeto, que se siente desanimado, deprimido, desalentado, ¿sí? Y con una desvalorización muy importante sobre sí mismo, sobre sí misma. Y por último, el yo histérico, ¿no? Donde aparece esta histeria paranoide que es claramente muy característica, ¿sí? De la adolescencia, un joven provocador, agresivo, iracundo, que en realidad esconde, ¿sí? Su rabia por el abandono de sus padres. Es decir, aquí en este tercer estado hay una ausencia del superyo, en cambio en los otros dos estados anteriores podemos decir que estaba el superyo tirano y el superyo hipermoral, ¿sí? Que no dejaba que el adolescente se equivocara, se confundiera. Y cuando hablamos de histeria, esta última obviamente es una histeria paranoide, ¿no? Esta histeria adolescente tiene estos rasgos, ¿no? De estado de angustia, de estado de tristeza, de estado de rebeldía, pero como decimos, es una etapa pasajera, ¿sí? En este caso, Nacio realiza una descripción de que él o la adolescente temen ser humillados y que además es una histeria por tratarse de una visión infantil, ¿no? De la afectividad. Es decir, acá hay un temor de sentirse débil, de sentirse sometido, de sentirse culpable y de sentirse fracasado y de sentirse muy dependiente afectivamente de los propios padres. Entonces, como no, el adolescente o la adolescente no desea quedar como objeto de placer de estos padres y de esa manera complacerlos y quedar en un lugar de niño o de niña pequeño, ¿sí? Totalmente dependiente, repugna este lugar y se rebela ante esto. Por eso están estos estados de poca accesibilidad, de una adolescente cerrada, iracunda o que generan respuestas agresivas, ¿sí? Entonces, lo que intentan de alguna manera es no mostrar, ¿no? Esta humillación, este yo que está muy frágil, ¿sí? Por temor, porque aparece esta angustia que no es más que la angustia de castración, de perder, ¿sí? El falo, que en este caso sería su propio amor, ¿sí? Hay que cuidarlo demasiado a este yo frágil. Y para ello desarrolla una estima de sí exacerbada de alguna manera, como a la manera de compensación, ¿sí? Un amor propio muy desmedido, ¿sí? Para poder proteger este yo que es muy pequeño y muy frágil, que está en reestructuración en esta etapa. Muy bien, aquí pudimos tratar estos tres estados, ¿sí? Y de alguna forma se relacionan, ¿sí? Con la histeria, con el tipo de amor, ¿no? Que el adolescente se siente como mal amado, o se siente abandonado, o se siente triste o reprochado. Y de alguna manera acá se puede ver un pequeño cuadro, ¿sí? Como síntesis de lo recién abordado y charlado. Y a la vez tenemos la última cuestión, que es conceptualizar la adolescencia como un duelo de la infancia, ¿sí? La adolescencia como un duelo de la infancia en donde, digamos, hay tres cuestiones. La primera es este joven o esta joven que tiene que perder este universo de niño, ¿no? Tiene que duelar este cuerpo de niño, estos pensamientos y esta mente que ya no le sirve y no le es funcional a la manera como pensaba o como sentía en su infancia, pero conservar, ¿no? Estas experiencias, estos sentimientos y estas emociones. Y para ello, ¿no? Debe poder generar este pasaje, ¿no? Reintentar todo el tiempo pasar de vuelta por la infancia para no sentir esa pérdida como tal y poder regenerar la cuestión identitaria, ¿no? De conquistar
la vida adulta. ¿Por qué decimos entonces que la adolescencia es un duelo de infancia? Porque para asumir plenamente mi metamorfosis de adolescente, debo separarme del niño que he sido y para separarme de él, debo recordarlo sin cesar y dejarlo volver en mí en las palabras, las emociones y los actos que entretejen la trama de mi vida actual. Esto es la concepción que nos ofrece Ignacio, ¿no? Y que para poder ingresar en esa vida adulta y madura actual, ¿sí? El yo necesita volverse más sereno, ¿no? Y estar más dispuesto a perder, a crecer, a regenerarse en este vaivén identitario entre pasado y presente, ¿no? Y apostar a un proyecto futuro. Bueno, nos estamos viendo en clase. Les mando un saludo y sigan abordando a Nacio y a las futuras clases que estaremos brindando por aquí. Hasta luego.